Bueno, eh, estamos en un curso de filosofía y por lo tanto las evaluaciones van a tratar sobre todo acerca de lo que es la filosofía y de lo que la constituye, ¿ya? Entonces, creo que la característica más importante que, que he querido marcar en este curso acerca de la filosofía es la radicalidad de la pregunta filosófica. La radicalidad viene de la palabra raíz, viene de la palabra lo más íntimo de algo, lo que sostiene algo, lo que fundamenta algo. La pregunta filosófica se caracteriza por un grado de radicalidad donde siempre va, como se podría decir, al grano, va al principio, va al fundamento. ¿Ya? Es una disciplina entonces que conoce, es una disciplina que se pone a sí misma a conocer, es una disciplina que desea saber algo acerca de algo. Y su forma de saberlo es desde la radicalidad. Es decir, a la filosofía no le interesa particularmente cómo reacciona el sodio con otro compuesto químico, por ejemplo el H2O. No le interesa ese conocimiento en particular, ese conocimiento en particular le interesa a una ciencia que tiene un objeto particular, que sería la química, que tendría, no sé, como objeto, digamos, las relaciones entre moléculas y átomos. ¿Ya? La filosofía es una, no quiere preguntarse acerca de esa relación en particular, que sería entre la del sodio y el H2O, sino que se quiere preguntar acerca de la naturaleza de las relaciones mismas. Entonces, siendo una disciplina cognoscitiva, es decir, una disciplina de conocimiento que aspira a que los enunciados, es decir, aquellas cosas que dice, sean ciertas, es una disciplina que tiene la particularidad que tiene todo conocimiento humano. Es decir, se caracteriza por entablar una relación con la realidad donde podamos definirla, preverla, entenderla. En definitiva, realizar enunciados que sean correctos respecto de ella. Entonces, en filosofía, al igual que en cualquier ciencia, al igual que en cualquier disciplina cognoscitiva, desde la historia, que podríamos pelear que sea ciencia o no, la lingüística, que sí, me parece a mí por lo menos que una ciencia, eh, la filosofía intenta conocer. Y de hecho a mí me parece que conoce, hay ciertas cosas en filosofía que son descubrimientos tan importantes como los descubrimientos en matemática o los descubrimientos en química. Pero la cuestión es que la filosofía, esa radicalidad que la caracteriza, es una radicalidad que la caracteriza a partir de cuál es su objeto, qué es lo que estudia la filosofía. Digamos que es una pregunta demasiado complicada, preguntarse acerca de cuál es el objeto de la filosofía, y yo creo que no tengo la formación suficiente para poder determinarlo perfectamente. Pero al menos, tomando en cuenta esta característica radicalidad de la filosofía, nos damos cuenta de que las ciencias particulares, sea la lingüística, sea la historia, bueno, disciplinas cognoscitivas, para no decir ciencia que quizá asusta a algunos de ustedes, eh, sea la química, sea la física, sea la sociología, sea la psicología, tienen un solo objeto determinado. Por ejemplo, el objeto de la psicología es el comportamiento humano, o podríamos decir el alma también, la mente o el comportamiento humano. Para la sociología, el comportamiento de las sociedades, el comportamiento de los humanos dentro de una sociedad. Eh, y así, digamos, indeterminadamente, y ustedes mismos se darán cuenta respecto a su propio currículum, de lo que ustedes han aprendido en su colegio, cómo las ciencias tienen sus determinados objetos. La filosofía, sin embargo, pareciera que el objeto que tiene es el objeto como tal, podríamos decir. Es extraño, porque en el fondo pareciera que cualquier tipo de disciplina cognoscitiva tendría que tener un objeto en concreto con el cual está en relación. La química, por ejemplo, con las relaciones atómicas. Entonces, la filosofía no posee un objeto en concreto porque está en el ámbito donde el objeto no es ese objeto ni aquel objeto. No es el que está al frente mío o el que está en 2 cuadras más. O no es el objeto químico, no es el objeto físico, no es el objeto sociológico, sino ambos. Y todas aquellas cosas que caigan bajo el
concepto, ser, objeto. Es decir, de cualquier cosa, el objeto de la filosofía es cualquier cosa que pueda ser objeto. Y por lo tanto, la filosofía va a intentar trabajar, como lo pensó Mainon a principios del siglo XX, va a intentar trabajar el objeto en general, el objeto sin determinación. Entonces, esto es muy importante. No es que estudie lo indeterminado, no es que estudie aquello que está totalmente indeterminado, sino que es el objeto sin ningún apellido, sin ninguna de sus terminaciones primarias. Entonces, tenemos objeto de la química, por ejemplo, los átomos, las relaciones atómicas. Y lo que le importaría a la filosofía es preguntarse, ya, perfecto, pero ¿qué queremos decir? ¿Cómo no caemos en confusiones lingüísticas cuando hablamos de átomos? Eh, ¿Qué implica una relación? ¿Qué implica la causalidad? Es decir, ¿cómo pienso yo que algo causó otra cosa? Entonces, no sé, por ejemplo, pongo un experimento. Tengo agua y tengo un pedazo de sodio. No sé si ustedes habrán hecho alguna vez ese experimento, pero si yo tiro un sodio dentro de un agua, el agua empieza a tirar muchas burbujas y se calienta bastante. Entonces, a la filosofía no le importa por qué ocurre precisamente eso y en qué temperatura pasa, sino que le importa cómo estoy pensando yo la causalidad. La causalidad está en que yo solté el sodio encima del agua. La causalidad está en cómo el sodio se deshace dentro del agua para producir eh, esa reacción química, etc. Entonces, a la filosofía no le importa tanto el apellido, podríamos decir, el objeto en específico, le importa el objeto en general. Ya uno podría llamar estudia los objetos no indeterminadamente, sino dentro de sus determinaciones primarias. Como por ejemplo, para yo hacer un estudio de química, por ejemplo, una reacción química, tengo que al menos considerar, al menos, dos cosas que se relacionan. Por ejemplo, lo que les ponía de ejemplo, el sodio con el agua, tengo un sodio y tengo un vaso de agua. Esos son dos objetos, son dos individualidades que estoy interrelacionando. Si nosotros no categorizáramos, no dividiéramos esas dos cosas, no tendría sentido hacer el experimento, en primer sentido, porque no vería la diferencia que se establece entre ellos. ¿Qué serían estas determinaciones primarias? Serían aquellas determinaciones que bastan para demarcar la diferencia entre objetos, pero solo poniéndolos respecto de los supuestos donde ellos se presentan. Eso es súper importante. Los supuestos, ya donde se presentan los objetos, son los marcos teóricos, los marcos cognitivos, los marcos de prejuicio, de juicio, donde se ponen los objetos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, piensen en esto. Tengo el concepto de ley. Perdón, no el concepto, el objeto ley. Está el objeto ley, y no es lo mismo ley en el sentido jurídico, la ley que hablan los abogados, a ley en sentido religioso, la ley que hablan los curas, los pastores y las personas religiosas. ¿Por qué? El conglomerado de cosas con las cuales se relaciona ese objeto es distinto. Por ejemplo, el objeto ley en una situación jurídica se relaciona con derechos, con deberes, con cómo se puede cumplir la ley, con juicios, con dictámenes, etcétera, con la Constitución, etcétera. Es decir, la ley tiene un entramado de relaciones relativamente racionales, pero que tienen que ver con situaciones políticas, de poder, de posición. En el caso de la religión, la única autoridad, pensemos en la religión cristiana, la única autoridad es la Biblia. O en última instancia, la autoridad es de la Biblia. De hecho, por algo los autores cristianos, digamos, de hace mucho tiempo, San Agustín, Santo Tomás, eh, San Anselmo de Rotterdam, todos ellos filósofos también y teólogos, siempre pensaban en cómo puedo justificar que la Biblia sea la palabra de Dios. Es un tema súper importante. ¿Cómo digo yo que la Biblia es la palabra de Dios si al final la escribieron los hombres? ¿Por qué? Entonces, San Agustín va a decirnos que es la Dios insufla divinamente a estas personas para que escriban su ley.
Entonces, es la palabra de Dios porque en el fondo Dios les da algo a ellos para que ellos transmitan eso que Él les pasó. ¿Ya? Pero verán, por supuesto, que estos dos contextos donde se está ocupando la palabra ley y el objeto ley son distintos. Y sin embargo, comparten también ciertas cosas. La ley obliga, y tanto en el estatuto jurídico como en el estatuto religioso. Obliga por distintas razones. Obliga la ley en el estatuto jurídico porque si no hay castigo o hay una sanción, y mientras que en el estatuto jurídico, en el estatuto religioso, bueno, también hay una sanción, digamos, irse al infierno o lo que sea, pero obliga también porque es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando un abogado o un religioso se pregunta acerca de la legitimidad, legalidad de un acto, supone ciertas condiciones que fundamentan su pensar en términos de legalidad, ilegalidad o de obligación o no obligación, etc. Es decir, no sé, por ejemplo, muchos cristianos están en contra de la homosexualidad. Bueno, me imagino que deben tener algún tipo de fundamentación en la Biblia, donde, no sé, podrá ser el mito de Onán, donde Onán está obligado a tener relaciones sexuales con la señora de su hermano, porque su hermano murió antes de poder tener un hijo con ella, entonces le corresponde al hijo seguido tener relaciones con ella y tener un hijo con ella, y él teniendo relaciones con ella, antes de terminar el coito, digamos, eh, lo tira afuera, así lo dice la Biblia, lo tira afuera. Y Dios lo castiga tirándole un rayo y muere, el pobre Orlando. Que lo único que quería era no preñar a la señora de su hermano. El, el punto de esa cuestión es que, claro, lo que pareciera que interpreta algunos de estos cristianos que están en contra de la homosexualidad, porque no todos los cristianos están en contra de la homosexualidad, es que, de cierta manera, los actos sexuales no consumados hasta su último término, es decir, hasta por lo menos una búsqueda de fecundación entre las partes, son inválidos para Dios, son, digamos, inmorales, no son parte de la ley divina. ¿Ya? Entonces, los supuestos iniciales son aquellos que la filosofía va a poner en suspenso o diseccionará para poder abordar un objeto rigurosamente. Entonces, acuérdense que le hablaba, el objeto con primeras determinaciones, pero no el objeto indeterminado, eso no existe. Los objetos siempre tienen determinación. Entonces, a la filosofía le va a importar lo que nosotros designamos por ley, por lo mismo que le estaba diciendo, por ejemplo, ley obliga. Entonces da lo mismo si lo estoy ocupando en un contexto religioso, en un contexto jurídico, ley obliga. ¿Ya? Entonces, ahí hay algo que a la filosofía le interesa, que es la obligación. ¿Qué es que yo esté obligado? ¿Qué implica que yo esté obligado? ¿Qué implica los deberes que tienen que ser para mi obligación? ¿Y qué implica no estar obligado? Que también es sumamente importante. Entonces, la filosofía tiene que primero explicitar cuáles son los supuestos, acuérdense, este entramado conceptual donde están metidos los objetos, cuál es la naturaleza de estos supuestos y de los objetos, y explique la necesidad o falta de necesidad respecto al objeto en cuestión. A veces hay objetos que son ficticios. Por ejemplo, a principios del siglo XX, me imagino que muchos de ustedes acá han tenido física, sabrán que apareció la física cuántica, con Schrödinger, con Max Planck, ¿ya? Todo eso... Disculpe, ¿quiere decir algo? O sea, el año pasado yo tuve física y la profe nos explicaba eso. Cuando no entendíamos, nos explicaba de dónde venía la física y todo ese tema. Ya, bacán. El punto ahí es que, digamos, para la física cuántica hay varios supuestos, pero no solamente supuestos, sino que objetos que son inobservables. Y eso va en contra de los mismos principios de la física, como están establecidos al menos por Heisenberg, también en 1920, donde Heisenberg dice, la física se trata acerca de aquello que es medible, pero el problema de la física cuántica, y eso no lo piensa Heisenberg, sino que estamos viendo ya en el ámbito grande de la física, es que aparecen objetos inobservables, es decir, inmedibles. No son observables, son condiciones bajo las cuales ocurren las leyes que estoy planteando desde antes. Entonces, digamos, el objeto es
inexistente. Y eso no se dio cuenta la física, de eso se dio cuenta la filosofía. Fue la filosofía de la física la que se dio cuenta de que aparecían dentro de los teoremas, dentro de las hipótesis, dentro de las leyes, aparecían en física ciertos inobservables. Entonces son objetos que no tienen, digamos, un estatuto como lo tienen el resto de los objetos. Eso se da cuenta la filosofía de la física en particular. Y no solamente esto, sino que también el objeto debe ser definido. El objeto también tiene que delimitarse para poder revelar cuáles son las relaciones en las cuales este objeto se encuentra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá pienso yo un ejemplo, al mismo tiempo que pienso la dicotomía legal-ilegal, debo preguntarme si es que esta dicotomía sería posible en una situación extraestatal, o la legalidad podría tener otra fuente ulterior. Entonces, claro, como les decía, la ley obliga. Pero yo les pregunto, si nosotros tuviéramos una situación, no sé, mañana se muere Piñera y explota el Congreso y explota la policía, explota todas las fuentes de coerción estatal. La prisión también explota, digamos, digamos, un terremoto focalizado sobre el Estado. Si yo voy y robo en el supermercado, o voy y robo al negocio que está en la esquina, ¿es ilegal? Entonces, pareciera, al menos la respuesta que doy ahora provisionalmente yo, pareciera que no, porque en el fondo el Estado desapareció. Entonces pareciera que lo ilegal y lo ilegal tienen sentido dentro de un Estado. ¿Ya? Y acá aparece el otro problema que aparece en la evaluación, y con esto voy a empezar a terminar ya, que tiene que ver con la pseudofilosofía. Yo ahora lo que les estoy hablando es la práctica filosófica, pero como les estoy presentando esta práctica filosófica, es muy posible que uno también haga trampa, digamos, y produzca pseudofilosofía. Y, y es digamos, es un peligro de toda disciplina que conoce el tener una cierta pseudo su sí misma. Es decir, pseudohistoria, pseudociencia, pseudofilosofía, pseudolingüística. ¿Por qué? Porque en el fondo, en todos estos lugares que les estoy describiendo de cómo conoce la filosofía, de cómo busca su objeto y cómo intenta realizar su práctica, uno puede meter ahí cosas que no van a ser cuestionadas. Yo pongo acá de ejemplo un ejemplo claro de pseudofilosofía. Y no sé, espero que ninguno de ustedes sea, sea un seguidor de ese movimiento, ya poco tiene filosófico, digamos, que sería, por ejemplo, la nueva Acros. No sé si la conocen, es una academia donde se ofrecen cursos de filosofía, pero donde mucho de lo que la filosofía significa es perdido. ¿En qué sentido? En el sentido en que no se cuestionan ciertas cosas. Entonces, la nueva Acros le importa eh, crear gente que crea en sí misma, que, que esté dispuesta a cambiar ciertas cosas de sí misma para mejorar económicamente, para mejorar éticamente, que también crea en el alma, porque en el fondo esa es la razón por la cual uno tiene que ser bueno. Que hay un alma que no queréis que se, que se vuelva impura o lo que sea. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, toman planteamientos de Platón, de Sócrates, de la filosofía antigua, que hablan mucho del alma, pero no los toman críticamente. No los toman viendo cuál es el entramado conceptual donde está realmente metido este tema del alma. Platón no es un cristiano. Platón no cree en el alma porque es una cuestión de purificación, y de hecho los argumentos en el Fedón, donde justifica cierta cuestión de la purificación del alma, son harto malos. Entonces, porque por una parte dice que el alma es incorruptible y es inmortal, y por otra parte llega y dice, bueno, no, esta se puede corromper. Y es como, está en el mismo libro y tú decís, pero caballero, usted acá me está diciendo que el alma es incorruptible y es simple y que no muere, es decir, no hay nada que pueda permear en ella del mundo. Sin embargo, si yo soy malo, mi alma se ata al mundo terrenal y se mezcla. Es contradictorio. Pero entonces uno ahí lo puede pensar como Platón haciendo una crítica a su propio maestro Sócrates, cometiendo una contradicción en el momento que está mostrando que conoce.
Ustedes saben bien, si ustedes recuerdan las clases pasadas, Sócrates es aquel que dice, no solo sé que nada sé. Entonces, cuando empieza a decir las cosas que él cree que sabe, al final se termina contradiciendo igual como se contradecía el resto de personas, y así lo pensaron algunos neoplatónicos, que son escépticos, digamos, que piensan que no hay conocimiento posible. Y en el fondo, en realidad, Platón está haciendo una crítica muy incisiva a su maestro. Pero no, la Nueva Acros dice, no, no, esto es palabra de Platón, casi como que fuera la Biblia. Y en el fondo, la filosofía no puede presentarse como palabra de Dios incambiable. La filosofía tiene una labor crítica, la filosofía tiene que fijarse en los entramados conceptuales, ver el objeto, ver si el objeto es necesario, ver si los entramados conceptuales donde está metido ese objeto son necesarios. Todo lo demás que intenta abordar algo relativamente filosófico, como el tema del alma, de la inmortalidad del alma, una pregunta clásica filosófica, si no la quiere realizar desde una postura de buena fe, digamos, de decir, no, yo no quiero criticar si es que esa persona cree, por ejemplo, cree en la inmortalidad del alma, bueno, justifícalo, pero desde términos racionales. Dime, no, no, mira, la inmortalidad del alma por estas razones, acá hay una pérdida, no sé cuánto, tiene que haber algún tipo de sustancia en nosotros que sea inmortal, porque en el fondo Dios corresponde con nosotros, y luego los argumentos respecto a la existencia de Dios, lo que tú quieras. Dale. Pero siempre desde un marco de rigor, siempre desde un marco donde esos conceptos queden bien definidos, esté bien definidos los supuestos donde están operando, y estén bien definidos las intenciones que tienen respecto a eso. La Nueva Acros tiene mucho de mística, tiene mucho de, no, es que si usted hace una meditación, Dios le va a mandar una señal a su alma para que su alma vibre de una manera distinta, etc. Y eso no tiene ni asidero en la ciencia, eso no tiene asidero en la filosofía, no tiene asidero en ninguna parte. ¿Ya? Entonces, la filosofía, dice Hegel, un filósofo alemán, dice, la filosofía tiene que cuidarse de ser edificante. Es decir, tiene que cuidarse de hacerte sentir mejor. ¿Es que la filosofía tiene que hacerte sentir peor? No. La filosofía tiene que ser más o menos árida. Yo creo que eso es lo que está pensando Hegel. La filosofía tiene que estar en un campo de rigor donde la hace parecerse mucho a la ciencia. Y si alguno de ustedes alguna vez se ha acercado a un paper de ciencia, es decir, una producción científica de ciencia, no a los libros de ciencia que les pasan en el colegio, porque esos tienen una intención pedagógica, por lo tanto son un poquito más entretenidos, a pesar de que no son tan entretenidos tampoco. Un paper es árido, totalmente árido, donde hay definiciones, argumentaciones, hipótesis, después ver cómo van funcionando los datos, etc. Bueno, eso. Muchas gracias por escuchar y ahora vamos a las preguntas.